Bienvenidos y bienvenidas a un Ha venido a hablar de su libro muy especial, porque tengo aquí a Paloma Sánchez Garnica, que nos presenta Victoria, que es nada más y nada menos que la novela ganadora del Premio Planeta 2024. Lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Lo segundo, ¿cómo estás? Bien, he venido a hablar de mi libro. Muy bien, encantada de estar. Y lo tercero, pues cuéntame, vamos a empezar por ese momento de ¿qué se siente cuando dicen, bueno, tú ya sabías lo que era que dijeran tu nombre, pero no ganar? Sí, hay diferencia, porque cuando fui finalista parece que me quedé ahí a punto, también fue muchísima ilusión y lo viví como tal ilusión, pero cuando dicen tu nombre, primero pasas muchos nervios en la cena porque estás entre los 10 finalistas y ves caer todas las demás y la tuya va quedando. Y va quedando. Y cuando quedan dos, dicen las votaciones y te das cuenta de que vas a salir la última y por tanto que has ganado el Premio Planeta. Y en ese momento solamente lo sabes tú y el que tienes al lado, que era mi marido. Y bueno, se siente... yo es que lo sentí, estaba muy emocionada, estaba con unos nervios muy controlados, pero ya tengo una edad y entonces sabía que era un momento único en mi vida. No solamente en mi vida, también en la de mis hijos, en la de mi marido, en la de la gente que me quiere. Y lo disfruté y fui muy consciente cada paso, cada momento, cada instante que estuve ahí en el escenario. Recuerdo, no lo que dije, porque no me acuerdo lo que dije, en el discurso sí, pero no me acuerdo lo que le dije a Beatriz, sí, a los Reyes sí que me acuerdo les dije que era un honor que estuvieran allí para mí. Y una emoción muy, muy disfrutona, una emoción muy contenida, muy consciente. Bueno, y un orgullo además, ¿no? Sí. Un orgullo personal tiene que ser impresionante porque además es que ya no es que hayas ganado el Premio Planeta, sino que encima hace 3 años fuiste la finalista. Bueno, para mí ha sido llegar a una meta. O sea, es que llevo 9 novelas. Llevo 20 años solamente escribiendo, pero llevo casi 4 décadas construyendo un camino en el que, pues he tratado de saber, de construir, de tejer lo que quiero ser, lo que quiero hacer y lo que quiero transmitir en esta vida. Y de repente ese día pues llegué, me di cuenta de que llegué a esa meta, ¿no? Llegué a esa cima que he ido subiendo muy poco a poco, día tras día, página a página, lector a lector, ganándomelo con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, con mucha humildad, ni paciencia ni humildad tenía, he tenido que estar aprendiendo. Y con algunos obstáculos también de forma muy apasionante, porque a mí, este mundo de la escritura me fascina, con momentos muy alegres, muy felices, pero al fin y al cabo cuando llego a la cima y de repente me veo ahí, pues me sentí muy bien. Hablaste en tu discurso, recuerdo, como que era el triunfo de la perseverancia. Sí, persistir merece la pena. Y yo creo que en este sentido, soy el ejemplo de la persistencia, porque yo no he tenido grandes ventas con una novela, ha sido todo como muy despacio, muy tranquilo, sí que es verdad que muy hacia arriba siempre, con cada novela un poquito más, pero todo ha sido muy lento, que en esto siempre quieres ir más rápido de lo que realmente la vida te pone, ¿no? Y entonces, esa sensación de me rindo, no puedo más, la he tenido muchas veces, pero ha sido solamente una expresión. Enseguida he dicho, no, tengo que seguir porque esto me apasiona y porque creo que es el camino correcto para mí y me gusta este proyecto y me gusta esta ilusión que tengo y voy a seguir y persistir. Y bueno, en el caso del Premio Planeta, ya digo, me quedé hace 3 años casi a las puertas, además ya se lo decía a mis chicos Mola, que me habéis ganado por un voto, y la verdad es que me lo pasé tan bien, fue tan bonito, que cuando terminé esta novela en mayo dije, todavía tenía tiempo para presentarla, y dije, bueno, lo voy a intentar otra vez, a ver qué pasa, a ver si suena la flauta, y sonó. Y cuando la escribiste, dices que viste, bueno, tengo tiempo para presentarla, pero cuando empezaste la novela, ¿tenías esa idea de ir al planeta? Yo cuando escribo una novela ni pienso en lectores,
ni pienso en que sea un tema que esté de moda, ni pienso, ni tengo plazos. A mí mi editora ni me puede poner temas ni me puede poner plazo porque me bloqueo. Para mí el proceso de escritura es un proceso de libertad absoluta, porque primero las historias no las elijo, sino que me eligen, y luego me tiene que apasionar, me tiene que gustar mucho lo que estoy escribiendo, porque si no se me deshace. Entonces, bueno, si vas con una presión, yo no sé, yo sé que hay autores que, por ejemplo, necesitan un plazo para ponerse a escribir. Cada uno funcionamos de una manera. Como los exámenes, ¿no? Claro, queda mucho tiempo, necesito... Claro, yo necesito tiempo y necesito no tener ningún plazo para que la historia me fluya con tranquilidad. Y sobre todo, y ante todo, es que me tiene que apasionar lo que estoy escribiendo. Y no pienso en nada. Cuando termino, sigo sin pensar en los lectores, pero en ese momento, bueno, además me lo dijo mi marido, dice, bueno, ¿y por qué no lo intentas otra vez? Bueno, pero no, el proceso creativo creo que no puede estar condicionado por eso. ¿Qué te dijeron los Reyes? ¿Te dijiste que era un honor? ¿Qué te contestaron ellos? Pues me dijeron enhorabuena, felicidades, otra vez aquí. Otra vez aquí, claro. Y cuando estaba, recuerdo además que me dijo, porque me dieron un aplauso largo y estaba abrumada, y me dijo la reina, menudo aplauso, Paloma. Y eso cuando estaba entre ellos, con mi Planeta en la mano, el premio Planeta en la mano, y lo recuerdo perfectamente, esa sensación. Me volví hacia ella y me dijo, menudo aplauso. O sea que, recibí mucho cariño de la gente. Yo siempre digo que el finalista también debería tener un pequeño trofeo, ¿verdad? ¿A que lo pensaste cuando quedaste finalista? Sí, totalmente, absolutamente. Sale con un premio súper bonito el trofeo, y luego el finalista, pues muy contento, claro, muy contenta, pero no tiene nada. Como en el tenis, ¿no? Cuando tiene el trofeo y luego algo, claro, algo así, como para ponerlo ahí en el salón de recuerdo. Sí, porque te quedas así, no, soy finalista, pero no tiene nada. Un diploma, una pequeña medalla. Bueno, esto lo dejamos aquí, a ver si Planeta pues toma nota, a ver si da algo pequeño, ¿verdad? Aunque sea de recuerdo. Bueno, decías, yéndonos más a Victoria, que te tiene que apasionar para que funcione la historia. Está claro que Berlín y esa época, esa durísima época de la historia, te apasiona. Me apasiona Berlín porque creo que en cada rincón de esa ciudad, y sobre todo en el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 90, hay una historia que contar en cada rincón, y los escritores buscamos historias, ¿no? Y bueno, me surgió además de la idea, porque es que muchas veces cuando estoy documentándome de una novela me surge la idea de otra. Y esta novela me surgió en principio cuando estaba casi terminando Últimos días en Berlín, cuando yo estaba en el verano del 45 con mis dos personajes de Últimos días en Berlín, mis dos mujeres, Krista y Claudia, y pensé, ¿cómo fue después de esto, ¿no? ¿Cómo fue a partir del 46, esos años antes? Porque claro, también había escrito La sospecha de Sofía, que era con el muro, y estos 15 años que hay desde el 46 hasta el 61, en el que se fragua, el tiempo en el que se fragua la Guerra Fría, en un Berlín destruido, derruido, hambriento, culpabilizando a los civiles, a las mujeres, niños y ancianos, y a los soldados rasos que volvían del frente, culpabilizándoles de todo lo que ocurría, de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, con la desnazificación famosa que duró hasta el 47, o sea, hasta el 47, 48, por parte de los vencedores, dividido, una ciudad dividida, ocupada, sectorizada, pero en la que todavía se podían mover prácticamente sin restricciones. ¿Cómo vivieron aquel bloqueo de Berlín que empieza en junio del 48 y termina después de un año, en mayo del 49? Aquel famoso, todos conocemos y recordamos el puente aéreo que se formó para proveer de todos los suministros necesarios a los del Berlín Oeste, pero ¿cómo vivían? ¿Cómo vivieron? Porque fue terror, tuvieron muchísimo miedo los berlineses en general, los del oeste y los del este, porque se convirtieron en esos primeros, sobre todo en esos primeros 4 años, del 46 al 49, se convirtieron en el centro del mundo.
en el centro estratégico de los dos enemigos que se conformaron después de la Segunda Guerra Mundial, volvieron otra vez a ser enemigos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que trataban de tener la hegemonía, de apoderarse de la hegemonía del mundial, ¿no? Y Berlín estaba ahí. Berlín era el centro en el que tenían todo el tablero del ajedrez, ¿no? Porque la Unión Soviética quería quedarse con Berlín, con el resto de Berlín, porque estaba dentro de la RDA, dentro de su territorio, de su parte de la Alemania. Y bueno, esa época la quería contar, pero leyendo, empecé a leer sobre esa época y me surgió Estados Unidos. Me saltó me estalló en la cara las leyes de segregación racial en el estado de Alabama, bueno, en los estados del sur. Lo que pasa es que elegí el estado de Alabama por una razón concreta, y el macarcismo. Lo enfoqué en Nueva York, el macarcismo, esa persecución delirante, anticomunista, que bueno, señaló a cientos de miles de inocentes, que destrozó la vida a gente que no tenía ninguna culpabilidad, simplemente pues por ser señalados por la delación fue una persecución, una caza de brujas, se conoce, terrorífica. Y era un país democrático. Era la tierra de la libertad. La cuna de la libertad y de los derechos, la Constitución, sus enmiendas, y resulta que la 14ª enmienda, la 13ª enmienda, la prohibición de la esclavitud estaba, pero en algunos sitios eso de la esclavitud estaba ya rozando, pero sobre todo la 14ª enmienda, que tanto cacareaban los norteamericanos y que tanto dicen la igualdad de derechos de todos los norteamericanos nacidos en Norteamérica, fuera la raza que fuera, la ideología, el color. Pues no se cumplía, y además por leyes legitimadas por el Tribunal Supremo, y desde finales del siglo XIX hasta bien entrado los años 50, en 1954 se deslegitiman otra vez por una sentencia del Tribunal Supremo, y en 1964 es cuando se establece, se aplican las leyes o se aprueba la ley de derechos civiles, y empieza a cambiar un poco las cosas, pero en esos estados del sur, donde se desarrolla una parte de la novela, pues un negro era culpable por el simple hecho de ser negro. O sea, no había más. Eras culpable porque eres negro, ya está. Bueno, de hecho es algo que se ve en la novela, que se cuenta en la... Y además afectaba no solamente a los negros, sino a los blancos que trataban de defender a los derechos de los negros. Que había mucha gente, claro, había mucha gente, como siempre, hay mucha gente que tiene esos prejuicios metidos en el ADN, y que bueno, no tiene problema en acosar, hostigar, violentar a los negros por el hecho de ser negro, igual que los nazis hostigaban, o los alemanes, ciertos alemanes hostigaban a los judíos por el hecho de ser judíos. Y había también, bueno, pues gente que miraba para otro lado, y gente que tenía miedo y no decía nada porque tenía miedo de ser señalado, de ser excluido, de que no se entrase a sus establecimientos, porque claro, estamos hablando de pequeñas ciudades en las que todo se sabía, que te retirasen la palabra, si pretendías, se llamaban negratas, a los que amigos de negros, ¿no? Negros, sí. Entonces había muchísimos prejuicios, y estamos hablando de una época ya después de la Segunda Guerra Mundial, antes por supuesto y después. Y después, los años 50, es que es, claro, pensar que hasta el año 64, hasta ayer, y cuando habían pasado 20 años, casi 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial, de que había triunfado la libertad, la democracia. Pero esto viene de la Guerra de Secesión, termina la guerra en 1865, se aprueba ese mismo año la 13ª enmienda, que es la prohibición de la esclavitud, y ya en el a finales de 1965-1966 empiezan las primeras leyes llamadas de Jim Crow, las primeras leyes de segregación racial, estableciendo que en los vagones del ferrocarril tenían que ir los negros en un lado y los blancos en otro. Y luego empiezan a salir ese tipo de la segregación, pues aquí en este espacio los negros, en este espacio los blancos, y en 1896 creo que es, el Tribunal Supremo legitima esas leyes con esa base de ese principio de iguales pero separados, ¿no?
son iguales, pero cada uno en su sitio, ¿no? Y eso se mantuvo hasta el año 54, que se volvió otra sentencia del Tribunal Supremo, deslegitimó esas leyes y empezó el proceso, deslegitimó la división de las escuelas. O sea, porque un niño negro no podía ir a una escuela de blancos y ni a una universidad. Y ahí se eliminó eso. Entonces ya ahí empezaron a caer las leyes de segregación racial. Pero bueno, todavía tenemos en Estados Unidos. Todavía sí. Esos restos. Ya no hay leyes contra, porque esas eran leyes que se aplicaban, pero bueno, los prejuicios todavía no están ahí, ¿no? Las leyes llegan, se aprueban y se aplican o no, pero los prejuicios siempre están. Y en esta novela hay personajes, lo que contabas antes, que quieren defender, que quieren y pagan esas consecuencias. Para ti, de todo lo que escribiste aquí, en esta fantástica novela, ¿qué fue lo más duro, lo más complicado, lo más de decir, es que esto es horrible? Bueno, la historia de Estados Unidos es estremecedora, porque además es muy real, nos puede pasar, ¿no? Es el amor entre Victoria y el norteamericano Robert Norton, los salva. A ella la lleva, tiene que salir de Berlín con un chantaje sin prejuicios y además le tiene que, sin escrúpulos, no sin prejuicios, un chantaje sin escrúpulos, y tiene que dejar atrás a su hija y a su hermana sin saber realmente la suerte que pueden correr. Y él tiene su propia historia en Estados Unidos, en el estado de Alabama, porque él es del estado de Alabama. Tiene su propia historia devastadora, y cuando se van a juntar otra vez, porque se conocen al principio en Berlín, en ese Berlín ocupado, cuando se van a unir otra vez, a él le estalla una verdad que le abre en canal su conciencia y le obliga a elegir entre la justicia, entre la venganza o entre la amargura del silencio. Y no le puede decir nada a ella y ella no le puede decir nada a él. Es decir, el amor los salva, pero a la vez los expone a las amenazas que cada uno de ellos lastra y tiene, convirtiéndoles en la parte más vulnerable del ser amado. Es decir, la violencia vicaria, ¿no? No te hago daño a ti, le voy a hacer daño al ser que amas. ¿Cuál es tu personaje favorito de la novela? No tengo personajes favoritos, pero bueno, podría decir, es que cada uno tiene su cosa, ¿no? Victoria es una mujer que trata de salir adelante, es una mujer además en un tiempo en que ser una mujer bella, una mujer hermosa, una mujer guapa, y ser una mujer inteligente, que le gustaba la física, que fue capaz de desarrollar un lenguaje cifrado, pues no cuadraba en aquella época, y como le pasa a Hedy Lamarr, que me inspiró en esa actriz, en la precursora del wifi, pues le roban su proyecto, ¿no? Le roban un trabajo de muchos años, un hombre, aplicándoselo a un hombre, y trata de sacar adelante como puede en unas circunstancias que le arrollan a su hermana y a su hija, ¿no? Y además se aferra al amor de un hombre pues que también la expone. Y sin embargo también Robert Norton me parece un personaje con una integridad, con una capacidad de resistencia al dolor, a la superación, un hombre muy digno, pero también Rebeca tiene un poco, es un ser humano el típico ser humano contradictorio, ¿no? Por un lado, todas sus frustraciones, pero tú fíjate, todas sus frustraciones las vuelca contra la persona que más la protege, que más la defiende y que más la cuida. Porque la envidia, porque no sabe gestionar la envidia, no sabe gestionar si se convierte en odio y en un círculo vicioso que la envenena. Pero por otro lado, el amor que siente hacia la hija de su hermana, hacia su sobrina, es absoluto, es capaz de hacer lo que sea por esa niña. Entonces, al final... Eso puede ser peligroso, ¿eh? Lo de hacer lo que sea por esa niña.
Ya. Bien llevado está muy bien, Sí. pero depende de cómo lo enfoques. Pero es un poco también, es una mujer muy humana, porque al final todos tenemos contradicciones, no somos ni blancos ni negros, siempre tenemos grises, y hay veces que no, unos sabemos gestionar mejor que otros nuestras frustraciones, nuestros, pues eso, las envidias, los odios, porque al final esta novela es, desde la noche de los tiempos, el ser humano odia, ama, envidia, se busca la verdad y la justicia, aspira a ser virtuoso y a la felicidad, y al final se deja arrasar por sus propias pasiones. Pues eso les pasa a cada uno de los personajes en cada momento, ¿no? Y que además no es lo mismo tener envidia, etcétera, etcétera, hacia tu hermana y resentimiento en 2024, en la Alemania de 2024, que en la Alemania de 1946. Quiero decir, el contexto histórico también, Sí. cuando estás pasando hambre, cuando has sufrido penalidades, pues es más fácil también que te envenenes, que no vas a gestionar de la misma manera, Claro, que en un contexto en el que no te falta de nada. no te falta de nada. Así es, así es. Por eso yo siempre digo que mi novela no es una novela histórica, porque trato de eso, trato de cómo gestionan sus sentimientos, su capacidad de decidir, sus actitudes ante la vida, seres humanos como nosotros, no personajes históricos que deciden, o hechos históricos que deciden el futuro de generaciones, no, nuestras decisiones que afectan a nuestro entorno más inmediato. Y todo eso cambia de acuerdo con el lugar y de acuerdo con el tiempo. Eso condiciona. Los seres humanos somos los mismos, pero esa capacidad de gestionar nuestros sentimientos nos condiciona de acuerdo, pues, a las leyes que haya en ese momento. No es lo mismo estar en una democracia actual que en una dictadura de aquella época, o por ejemplo en ese Berlín absolutamente vencido y humillado y ocupado por los vencedores, que no es lo mismo. Las normas sociales cambian con el tiempo. No nos vayamos tan lejos. O sea, hace 20 años las normas sociales que tenemos ahora no existían. O sea, no existían las redes sociales, no existía Internet, estaba empezando, vamos, Internet. Pero todo eso ahora nos condiciona. Antes no nos condicionaba, pero nos condicionaban otras cosas. Los principios morales, todo eso cambia y se retuerce o se transforma de acuerdo a los tiempos y al lugar en el que vivas. Y todo eso te condiciona a la hora de relacionarte contigo mismo y con el mundo en el que vives. Y eso es lo que hago yo, poner a personajes como tú, como yo, como cualquiera de los que nos esté escuchando, a gestionar su vida en una época determinada, y así entender a través de las vidas privadas, a través de, caminando un poco de la mano de esos personajes, entrar en el mundo privado, en una época que nos puede contar la historia a través de la intrahistoria, de la historia con minúscula, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, solo decirte que hace 2 años estuvimos en Berlín con tu última novela. Está el mundo muy mal. Muy mal. Pero 2 años después casi que está peor. Bueno, yo creo que, no está peor, no sé si está peor. Yo tengo confianza, soy humanista. Tengo confianza en la dignidad del ser humano y en su autonomía, en su libertad y en la capacidad de transformación que tiene en la historia, en la sociedad. Estamos en un momento histórico, yo creo, sobre todo en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, que es un poco nuestro Occidente, nuestra cultura. Estamos en un momento muy complicado, que puede llevarnos hacia adelante o puede hacernos caer en un abismo. De nosotros depende, porque en Occidente vivimos en democracia, en unas democracias que siempre es imperfecta, pero en la democracia siempre es posible cambiar las cosas. Entonces yo confío en que en este momento histórico en el que estamos sea para bien, aunque en alguna parte del mundo parezca que no, pero yo quiero confiar en el ser humano. Muchísimas gracias. A ti. Gracias por haber venido. A ti. Y una vez más, enhorabuena por este gran premio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.